Hola, ¿cómo están? Este video es la continuación del webinar Webhooks con Node parte 1 que vimos el mes pasado en esta misma plataforma. Lo que vamos a hacer es hacer un breve repaso de lo que vimos en la ocasión anterior para después meternos de lleno en el tema que nos ocupa en el día de la fecha. Como me gusta siempre hacer al comenzar, mi nombre es Gabriel Canepa. Soy desarrollador full stack en Scalar, una firma de evaluación de empresas, y también soy docente colaborador en Carrera Linux Argentina. Perfecto. Para poder seguir con los pasos de este taller, vamos a necesitar tener instalada la última versión LTS de Node, abrir los puertos 80 y 3000 de TCP en el firewall de DOM y también un repositorio en GitHub que contenga un archivo index.html mínimo, porque lo vamos a emplear en la demostración del webhook. Les voy a compartir el código de todas maneras, así que no se preocupen por eso. Bien, repasemos qué es lo que es Node. Node me permite a mí escribir código JavaScript tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Y al ser de naturaleza asíncrona, me permite realizar las operaciones de entrada y salida, o sea, todo lo que se trabaja con almacenamiento y operaciones de red, mucho más eficazmente. Para desarrollar nuestra muy simple API, que va a reaccionar ante el evento del webhook, vamos a utilizar Express, que es un framework muy minimalista que empleamos para aplicaciones web hechas con Node. La idea de utilizar Express es que nos permita escribir muy fácilmente las rutas que queremos tener en nuestra aplicación. También nos da ya todo lo que necesitamos para poder trabajar con los distintos tipos de solicitudes HTTP sin tener que reinventar la rueda. Bien, ahora con respecto al concepto de webhooks, en el webinar anterior habíamos comentado que se diferencian de una API tradicional en lo siguiente. En una API tradicional yo hago una solicitud al servicio para traer datos, ¿bien? En caso de webhook es al revés y es el servicio quien inicia la comunicación con mi aplicación en respuesta a un evento. La analogía que les había presentado en el webinar anterior consistía en que, supongamos que yo me voy de vacaciones y le dejo a un vecino que me cuide la casa, y la analogía con la API tradicional es que yo lo llame cada un cierto tiempo y le pregunte: ¿se incendió la casa? ¿Se incendió la casa? ¿Se incendió la casa? Y así sucesivamente. La equivalencia con un webhook es que mi vecino solamente me llame cuando y si se incendió la casa. Mis compañeros de trabajo me dijeron que no fuera tan drástico con los ejemplos, así que podemos utilizar otro. Supongamos que también me voy de vacaciones, pero le dejo a mi perro que lo cuide el vecino. Entonces, en vez de estar llamándolo cada 3 o 4 horas: ¿le diste de comer al perro? ¿Le diste de comer al perro? ¿Le diste de comer al perro? La idea es que mi vecino, ante el evento de darle de comer al perro, me llame y me avise a mí. Esto obviamente nos da las ventajas de un mayor rendimiento, una mayor eficacia y de no tener que estar mandando solicitudes para ver si hay un cambio cuando quizás no lo haya en el intervalo de tiempo que estoy considerando. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al repositorio este de GitHub que les mencionaba, donde tenemos un código HTML muy simple. Vamos a crear el webhook, ¿no es cierto?, apuntando a nuestra API. Vamos a modificar el código para realizar una acción, o sea, para que se dispare esa acción. Bien, y
vamos a hacer un cambio en el archivo HTML en el repositorio y luego verificar que la acción se lleve a cabo. Bien, entonces sin mayor dilación vamos a irnos al repositorio. Tenemos la presentación y nos venimos acá a GitHub. A falta de un mejor nombre, simplemente le llamé web y como ustedes verán, todo lo que hay dentro de ese repositorio es un archivo HTML muy pero muy simple. Desde Settings y en el menú lateral Webhooks, ustedes observarán que creé un webhook que apunta a la dirección IP, puerto y ruta en donde debe estar escuchando mi API. O sea, cuando se haga un cambio en el repositorio, el webhook de GitHub va a disparar la solicitud a este destino. Y en ese destino nosotros tendremos que agregar lo que queremos llevar a cabo como respuesta a esa acción. Para comenzar desde cero, voy a copiar esto, voy a borrar el webhook y lo vamos a crear desde cero. Bien, agreguémoslo. En el payload, ahí es donde tiene que ir la URL de destino. El tipo de contenido, vamos a utilizar JSON. En secreto lo vamos a dejar vacío, pero cabe aclarar aquí que si después nosotros queremos agregarle un poquito más de seguridad a nuestra aplicación y hacer que solamente se dispare la acción cuando estamos seguros que viene de GitHub, la solicitud HTTP del tipo POST, lo podemos hacer. Por razones de tiempo y de no irnos mucho por las ramas, en este caso vamos a obviarlo, pero sepan que cuando quieran tener una aplicación en producción, este es un paso súper necesario. A continuación tenemos que indicar cuáles son los eventos que nosotros queremos que disparen el webhook. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué eventos quiero que inicien ese proceso de pegarle a mi API y de que después se realice una acción? Por defecto, solamente está marcado el evento push, o sea, cuando yo hago un push hacia una determinada rama. Puedo pedirle que pase todo, eso sería demasiado. Puedo elegir eventos individuales. Si elijo esa opción, el push está seleccionado por defecto. Podríamos bien poner este, pull request y algún otro, pero en este caso nos basta con el push. O sea, yo solamente quiero que me avise en el caso de que se haga un push a este repositorio. No le he indicado rama, así que se van a incluir los pushes a cualquier rama. Acá tengo que borrar eso y agregar webhook. Como el servicio está corriendo, tengo la API ejecutándose, me aparece un tilde verde. Si no, tendría que irme al servidor, iniciar la API y venir acá y verificar que se produzca el tilde verdecito. Muy bien. Ahora veamos un segundito el código de esa API, que es hacia donde se va a ir la solicitud cuando en el repositorio se produzca un push. Todo lo que tengo en este caso es el archivo index.js. Yo hago index.js. Ahí tengo el código. Lo voy a cerrar por un segundito. Para que nos quede funcionando bien la API, vamos a necesitar instalar una herramienta que se llama PM2 y para hacerlo lo instalo de esta forma: npm install pm2 @latest y le agrego la opción "-g"
para que se instale de forma global en el sistema, de forma de que yo después puedo utilizarlo para iniciar cualquier aplicación de Node. PM es simplemente un Process Manager, un administrador de procesos para aplicaciones escritas en Node. En este caso yo lo tengo instalado, así que va a ser bastante rápido el proceso, pero puede variar obviamente de acuerdo a nuestras condiciones, si lo tenemos o no. ¿Bien? Ya teniendo PM2, ustedes verán que aparece instalado dentro de mi home, y esto es porque yo instalé a través de NVM la última versión LTS Node, como mencionamos en los requisitos previos al comienzo. Lo que puedo hacer a partir de este momento es tratar de correr el archivo .index.js, pero antes veamos qué es lo que esté pasando ahí. Está online, vamos a bajarle un poquito la resolución para que entre toda la tablita. Está corriendo hace 7 horas. Lo que voy a hacer es detenerlo, porque vamos a hacer un par de cambios en el archivo .index.js y después lo levantamos nuevamente. Entonces hacemos pm2 stop index.js. Bien. Y también vamos a hacer pm2 delete index.js, de tal manera que desaparece de la tabla y empezamos con una pizarra totalmente limpia. De nuevo partimos de un directorio donde yo tengo el código de mi API, pero todavía no tengo todo lo necesario para correrla la API. Para eso vamos a agregar, mejor dicho, vamos a inicializar una aplicación de Node, y lo hacemos de la siguiente manera: npm init-y. Eso lo que me hace es crearme un archivo package.json donde, entre otras cosas, van a aparecer las dependencias de mi proyecto. ¿Qué me refiero con dependencias? Inspeccionamos un segundito el código. Vamos a ver que utilizo Express, como lo mencionamos antes. Entonces, venimos y hacemos npm install Express. Cuando se termine la instalación, van a ver que además de los dos archivos que había anteriormente, tenemos ahora un directorio Node Modules y un archivo package.json. En este último aparecen piñadas las versiones específicas de las dependencias, y en este directorio están instaladas esas dependencias. Lo que más nos importa son estos dos por el momento, pero este es muy importante también para asegurarnos que después podamos replicar esta aplicación con exactamente las mismas versiones. A la hora de desplegar esto a un repositorio, tenemos que agregar un git ignore para que no se me incluya el directorio Node Modules. Pero bien, a esta altura ya tendríamos todo lo necesario para poder iniciar la API, pero antes veamos el código por un segundo. Lo que agregamos con respecto al webinar anterior es este paso al que llamo 0, y lo que me permite es poder ejecutar procesos hijos a partir de esta aplicación de Node. ¿A qué me refiero con procesos hijos? Es lo que tenemos más abajo, ¿sí? Poner número de líneas en Vim. En la línea 19 ven que me voy a desplazar hacia un directorio en mi home,
y voy a hacer un git pull. ¿Qué es eso? En web tengo el repositorio de GitHub clonado con el archivito ese index.html, y con git pull lo que voy a hacer es traer los últimos cambios. Perfecto. Y eso es todo el cambio que hice con respecto a la API súper simple que teníamos ejecutándose en el webinar anterior. Entonces, repasando. Cuando yo haga un push al repositorio donde tengo el archivo index.html, el webhook va a disparar una solicitud del tipo post a esta ruta, que es la que configuramos al principio. No solamente se van a registrar los contenidos del cuerpo de esa solicitud, sino también que vamos a correr este comando del sistema operativo. Acá hay una aclaración importante para hacer, y es que nunca queremos que dentro del exec aparezca algo a libre voluntad del usuario. O sea, nunca tenemos que permitir que lo que se vaya a ejecutar es algo que arbitrariamente ingrese el usuario de alguna forma, por obviamente los peligros que esto puede ocasionar en el sistema. Pero cuando nosotros tenemos una acción definida, la establecemos, hardcodeamos, queda ahí, está bien. Bien, entonces guardemos los cambios. Vamos a irnos a la terminal de arriba y veamos si podemos iniciar la API. JS, bien, está ejecutándose y ahí queda corriendo en el background esperando una acción. También podríamos consultar si vemos saliendo la tilde. Bueno, es más fácil con la ruta completa. Dentro de mi directorio home va a haber un subdirectorio .pm2 y ahí adentro vamos a ver los logs de precisamente pm2. Lo que voy a hacer es limpiar todo el contenido de ese directorio. Vamos a poner la ruta correcta para no borrar todo. Bueno, entonces ahora si vemos el contenido, obviamente no hay nada. Se va a empezar a llenar con los eventos de cuando recibamos la solicitud y todo lo demás. Bueno, limpiemos y simplemente dejemos el M2 status JS ejecutándose hace 80 segundos. Genial, todo lindo. Entonces, muy importante, para poder servir el archivo index.html vamos a utilizar Nginx con una configuración también muy simple. Nos desplazamos a nginx.conf. Vamos a ver algo que tenemos que aclarar luego de instalar Nginx, ¿no es cierto? Para quienes no lo tengan instalado, simplemente es sudo apt nginx. Luego de eso, sí vamos a tener el archivo nginx.conf, donde por una cuestión de rapidez, si se quiere, cambie de tal manera que el servidor web se ejecute con el usuario Gabriel, con mi usuario. ¿Por qué? Porque tengo el archivo HTML dentro de mi home. Entonces, para no estar renegando con permisos cuando queremos enfocarnos en una muestra de concepto, simplemente hice que se ejecute con el usuario Gabriel, de tal manera que Nginx pueda ver el contenido de ese
repositorio, de ese index.html. Eso es todo lo que hay que hacer. Y otra cosa más, en el sitio por defecto de Nginx, venimos a Nginx Sites Available, ahí vamos a encontrar este archivito default. Por aquí abajo, dentro de la definición del servidor por defecto, van a ver que definí como ruta raíz con Gabriel Web. Es ahí adentro donde tengo el archivo index.html. Muy bien, luego de hacer estos cambios, obviamente recordemos reiniciar Nginx y fantástico. Lo que vamos a hacer es ahora ir a la raíz del servidor web y, como ustedes pueden observar, tengo el párrafo de prueba, que es lo que me muestra el archivo index.html. Bien, entonces, ahora, ¿qué debería pasar? Si yo hago un cambio, edito este archivo, guardo los cambios y con eso se me genera un push, se me debería realizar una solicitud del tipo post a mi API, y como la API incluye arriba, como la API incluye desplazarme al directorio web y hacer un pull, o sea, traerme los cambios a mi local, cuando refresque la página HTML, se debería actualizar el contenido automáticamente, sin que yo tenga que agarrar ese archivo index.html, subirlo mediante FTP a algún lado y así sucesivamente. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos automatizar el despliegue cuando se hacen cambios en un repositorio. Obviamente esto lo podemos complejizar un montón. En vez de ser un archivo index.html, puedo hacer una aplicación de React y previo al despliegue se puede hacer un build. Pero de nuevo, estoy enfocando en este caso en un caso práctico para demostrar el concepto. Bueno, podemos verificar que todavía se encuentra ejecutándose y todo genial. Vengamos entonces y hagamos un cambio. Vamos a copiar el párrafo y pegarlo abajo. Don Web 2023. Pongámosle. Bueno, en la descripción o los detalles del commit vamos a dejar el valor por defecto. Vamos a comitear los cambios y ahora vamos a venir a título, refrescar y, como podemos ver, automáticamente se están disponibles los cambios. Para ver un poco más en detalle qué es lo que sucedió, podemos venir aquí, como dijimos, movernos home gabriel.pm2 y aquí vamos a logs. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, no tenemos pm2.log, vamos a encontrar ahí para poder observar el detalle de lo que sucedió, ¿sí? Veamos si nos vamos un segundito para arriba. Tratemos, bien, cerremos el pm2.log
Bien, este es el log del servicio. Y me imagino que la razón por la que no aparecen los logs dentro es que yo debo haber eliminado los archivos de log después de iniciar la API. Entonces, para poder verificar eso, voy aquí, volver a webhooks, ya tenemos corriendo la API, limpiamos y hacemos pm2 start index.js 0. Vamos a sincronizar, save, y ahora volvamos ahora sí ya tenemos los archivos de log. Entonces hagamos un cambio más. Perfecto. Podremos agarrar y limpiar el párrafo que agregamos anteriormente, cometer los cambios, venir acá, refrescar y los cambios aparecen. Ahora podemos observar acá, fíjense que la última modificación fue 8.36 y el archivo pesaba 51 bytes. Ahora fue 8.37 y poco más de 7K. Si yo hago less de index out, vemos la indicación de consola y también el cuerpo de la solicitud que se envió al webhook. Muy bien, entonces de esta manera no solamente repasamos los conceptos que vimos en el webinar anterior, sino que también le encontramos una aplicación práctica y una forma más amena de verificar que está funcionando, que no sea simplemente mandar un log por consola. Espero que lo que hemos visto en el webinar anterior y en el actual les sirva para poder utilizar webhooks a fin de reaccionar ante eventos, y la imaginación es el límite. Muchas gracias y como siempre les digo, pueden estar en contacto por LinkedIn, espero sus comentarios y sus solicitudes de contacto. A la próxima.